Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy damos comienzo a la segunda parte de esta serie del Evangelio según Yahshua. Sí, vamos a ver ahora la parte que corresponde ya al ministerio de Yahshua, mensaje y ministerio de Yahshua. Esta es la parte más larga, evidentemente. Hoy vamos a hablar acerca de el Adón del templo. Corrupción en el templo. En el templo se encontró con los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Aquí es donde Yahshua, el adorador, se convirtió en Yahshua reformador, basado en el celo, como vamos a ver en breve. Los saduceos que controlaban el templo en ese momento se habían hecho muy ricos gracias a la venta de animales para el sacrificio. Evidentemente a los hombres les convenía comprar animales en el templo en lugar de traerlos de lejos. En segundo lugar, si traían sus propios animales, era casi seguro que los inspectores del templo los rechazarían como imperfectos, porque utilizaban su posición autoritariamente y arbitrariamente para su propio beneficio. Solo los animales comprados a los sacerdotes del templo venían con la garantía de que estaban sin mancha. Estos se vendieron a precios exorbitantes para enriquecer a los sacerdotes a expensas de la población. De esta manera los ricos se hicieron más ricos, mientras que los pobres se volvieron más pobres. Del mismo modo, el impuesto del templo de medio ciclo, pagadero cada año, tenía que pagarse con monedas del templo, en lugar de con monedas que llevaran la imagen de César. Así los sacerdotes tenían una mesa, una oficina de banquero, para cambiar monedas romanas por monedas del templo, y el tipo de cambio hacía que estos sacerdotes banqueros ganaran mucho dinero. Así que era caro celebrar la fiesta de Pesaj, pero la gente poco podía hacer al respecto. Semejante tráfico iba en contra de todo el ruaj de adoración en el templo, que implicaba que el templo fuera un centro de adoración para todas las personas. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan, y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yeshaya en el capítulo 56. El templo debía ser un lugar donde los pecados fueran perdonados y donde todos los hombres fueran iguales ante Elohim. Pero los sacerdotes habían construido un muro divisorio para separar a los judíos de los gentiles y a los hombres de las mujeres, destruyendo así la ley que ordenaba la igualdad y que animaba a todos a acercarse a Elohim. Sin duda, Yahshua había visto la corrupción en el templo en años anteriores, antes de su ministerio. El estrecho nacionalismo en el templo solo fue superado por el movimiento de asentamientos en ciudades como Nazaret. La extrema pobreza de la clase trabajadora enfureció a Yahshua, pero no hizo nada hasta que Elohim le autorizó a expulsar a los banqueros del templo. Al hacer esto, cumplió la profecía de Malachías acerca del mensajero del pacto. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como oro y plata, para que presenten al Adón ofrendas de justicia. Tanto Yahshua como Yahanan el Bautista habían venido como refinadores en el ruaj de Elías. Elías regresó a Israel desde Sarepta, que significa refinería, para enfrentarse al rey Ahab y sus sacerdotes de Baal. Esto está en Malachim Aleph en el capítulo 17. Yahanan vino con el bautismo de arrepentimiento que fue diseñado para refinar el corazón de la gente. Yahshua vino de una manera más poderosa, para bautizarlos en Ruach HaKodesh y fuego. A los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre una casa de mercado. La palabra griega skeuo, o sea, lugar de negocios, mercancía, mercado, debe entenderse de acuerdo con su equivalente hebreo marab,
prometer, intercambiar, hipotecar, comprometer, dar en prendas y hacerse fiador. En otras palabras, tiene que ver con el comercio de negocios, pero también tiene la connotación de comprometerse a sí mismo en prendas o ser sometido a servidumbre, algún tipo de obligación mediante hipotecas. Sin embargo, se suponía que el templo era un lugar donde los hombres eran liberados del pecado, o sea, de la deuda. Por lo tanto, la comercialización del templo iba en contra del propósito de Elohim para su construcción y también obstaculizaba a los adoradores. El acto de violencia de Yeshua fue motivado apropiadamente desde el punto de vista creyente, pero desde el punto de vista de los sacerdotes del templo estaba interfiriendo con su derecho otorgado por Elohim de ganar dinero con el pretexto de asegurarse de que la gente ofreciera ofrendas aceptables a Elohim. Nos preguntaban por qué los guardias romanos de la Torre de Antonia no vinieron corriendo a arrestar a Yeshua como lo hicieron cuando el discurso de Shaul provocó el tumulto en Maaseh 21. Sospecho que los soldados disfrutaron bastante del espectáculo, sabiendo que los sacerdotes se habían aprovechado de la gente durante mucho tiempo para su propio beneficio monetario. Además, debían ser personas bastante insoportables. Tal vez algún centurión amigable, como Cornelio, anduviera de ronda en ese día. El libro de los Mismorim, del Shemot. Después de que Yeshua expulsó a los cambistas del templo, los discípulos se dieron cuenta de que sus acciones estaban profetizadas en el Mismor 69, en el Pasuk 9. Este Pasuk se cita en el capítulo 2, en Pasuk 17 de Yahanan, del capítulo 2, que dice: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Los Mismorim del 42 al 72 se conocen colectivamente como el libro de los Mismorim del Shemot. El Mismor 69 específicamente es un salmo de Pesaj, lo que lo hace aplicable a la fiesta donde Yeshua expulsó a los cambistas. Quizá fue así como los discípulos hicieron esta conexión. Otras declaraciones en el Mismor 69 que Yeshua cumplió en su ministerio son: los que me odian sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Yahanan registra el cumplimiento diciendo en el capítulo 15: el que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro las ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora que las han visto y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá de ellos. Sin motivo me aborrecieron. El Mismor 69, 21 dice: también me dieron hiel. La palabra es rosh, amapolas, lo cual significa opio, como alimento, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Matías 27, 34 registra el cumplimiento. Cuando dice le dieron a beber vino mezclado con hiel, después de probarlo no quiso beber. En el Pasuk 25 profetiza de Judas diciendo: sea desolado su campamento, que nadie habite en sus tiendas. En Maaseh 1, 16 al 20, Kefa aplicó esto a Judas combinándolo con el Mismor 109. Hermanos, tenían que cumplirse las escrituras en las cuales el Espíritu de Santidad habló de antemano por boca de David acerca de Yahudá, que fue guía de los que prendieron a Yeshua, porque él se contaba entre nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este hombre adquirió un campo con la recompensa de su injusticia, luego cayó de cabeza, se reventó por en medio, se derramaron todas sus entrañas, y estos llegaron a saberlos todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel campo lo llamaron en su lengua Jacal de Más, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de las alabanzas: quede desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro ocupe su cargo. Esto está en Maaseh 1, en el Mismor 109 dice justamente que sean pocos sus días, que otro tome su oficio. Por lo tanto, no hay duda de que el Mismor 69:9 también profetizó de Mashiach, porque el celo, Cana, ¿sí?, o Caná, por tu casa me ha consumido, y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Es decir, sobre David, Mashiach.
Yahanan nos dice que los discípulos entendieron que esta profecía se cumplió cuando Yeshua arrojó a los cambistas del templo. El resto de la profecía en el Pasuk 9 anterior nos dice que los sacerdotes estaban reprochando a Elohim mismo y que se desquitaron con Yeshua, el hijo de Elohim. Yeshua fue el chivo expiatorio de su hostilidad hacia Elohim. Caná y celo. Este incidente es parte del comentario del apóstol sobre la primera señal, las bodas de Caná. Por lo tanto, Yahanan intentó establecer la conexión entre la palabra hebrea Caná, celo, y Caná de Galilea. Al hacerlo, nos hace saber que convertir 153 galones de agua en vino fue una imagen profética de la limpieza de nuestros propios templos personales. Estamos siendo transformados de agua en vino, por así decirlo. Nuestros cuerpos naturales son aproximadamente 3/4 partes de agua, pero debemos ser llenos del vino nuevo del Ruach HaKodesh. Mashiach es el que saca de nuestro corazón el amor al dinero que profana nuestros templos. Shaul nos dice más tarde que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Está ilustrado por la adoración de Israel al becerro de oro. Hablando espiritualmente, esto es lo que hacían los sacerdotes en los días de Yeshua cuando expulsó a los cambistas. Su amor por el dinero había convertido la casa de Elohim en un mercado y un banco. Can es también la raíz de cananeo o kenanita, ¿sí? Que en hebreo es kenaní. Un cananeo es un comerciante o un comerciante banquero. También tiene el significado de ser humilde o pobre, quizá derivado de las tierras bajas de las tierras de Canaán. Ser humilde puede tener una connotación positiva o negativa. La humildad es una virtud, pero no lo es ser un bandido. Por lo tanto, en las Escrituras uno asciende a Jerusalén, pero desciende al territorio cananeo. Esto se ve también en los 15 cantos de ascensión, los mismorís del 120 y 134. Estos se cantaban habitualmente cuando la gente ascendía a Jerusalén para asistir a la fiesta. O sea, subía. Se sabía que los comerciantes de Canaán no tenían escrúpulos en los negocios, así que creo que es justo decir que el significado profético de un kenanita o cananeo es ser un comerciante banquero sin ley cuyo corazón y estilo de vida están lejos de ser piadoso. Y Job 41 usa el término kenaní de esta manera diciendo de Leviatán. Negociarán los comerciantes con él, lo repartirán entre los comerciantes, o sea, entre los kenaní. Sin duda, este es también el significado de Zacarías 14:21. Ya no habrá cananeo en la casa de Yahweh de los ejércitos en aquel día. El contexto de esta profecía describe una Jerusalén santa, que en realidad es una referencia a la nueva Jerusalén, la ciudad santa en Gilgalut. Cuando Yeshua limpió el templo en la Jerusalén terrenal, expulsó a los cananeos o comerciantes banqueros del templo como un tipo y sombra tanto de la Nueva Jerusalén como un todo y de sus ciudadanos individuales, ¿sí? Cuyos templos están siendo limpiados también. La ciudad terrestre, que los profetas llaman la ciudad sangrienta, es carnal o natural y anímica. Como tal, está asociada con el primer Adán, que era tanto terrenal como natural. El nombre de Adán tiene que ver con sangre. Por lo tanto, los profetas identifican a la Jerusalén terrenal como la ciudad sangrienta o ciudad de sangre, para distinguirla de la ciudad espiritual y celestial. La ciudad terrenal está llena de derramamiento de sangre, ¿sí? Mientras que la ciudad celestial es la verdadera ciudad de paz, que es Jerusalén. Asimismo, el celo de un cananeo es engañar a su prójimo para sacar el mayor provecho posible. El celo de Mashiach es expulsar el amor al dinero, la raíz de toda iniquidad. También notamos la conexión entre Caná y la cercana Nazaret. Nazaret era celosa carnalmente y Yeshua pasó de largo mostrando que no estaba de acuerdo con su forma de celo. En cambio, realizó este milagro en Caná para mostrarnos lo que es el verdadero celo. Y luego Yahanan relacionó el milagro de Caná con la purificación del templo, donde Yeshua mostró un celo piadoso. El celo piadoso antepone los intereses de Elohim. El celo carnal antepone los intereses de los hombres, como el nacionalismo estrecho, mientras afirma actuar en nombre de Elohim. El celo solo es piadoso cuando uno conoce la mente de Elohim y está dispuesto a actuar en consecuencia. La señal del templo. Yahanan continúa.
Los dirigentes de los yahuditas intervinieron y le preguntaron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y Yeshua les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso los yahuditas dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Aquí queda claro que el verdadero templo a ser purificado no era el edificio de la Jerusalén terrenal, sino el templo del cuerpo de uno. Los judíos piden señales, dice Shaul en Corintiim Aleph, ¿sí? Y Yeshua les dio una señal que no iban a entender. Las señales son buenas siempre que el corazón de uno esté libre de ídolos del corazón, pero cuando los hombres tienen problemas cardíacos, inevitablemente malinterpretan las señales que se les dan. Esta señal del templo tiene por lo menos 2 cumplimientos. El primer cumplimiento, o el más obvio, es que somos el cuerpo de Yeshua, que fue destruido por muerte en el madero. El cuerpo de Yeshua fue destruido por su muerte en el madero y resucitó al 3er día. Pero nosotros también somos parte del cuerpo de Mashiach. Nuestros cuerpos son templos individuales de Elohim en los que habita el Ruach HaKodesh. Colectivamente, también somos piedras vivas en un templo mayor, descrito en Efesín, en el capítulo 2. Este templo más grande es lo que Elohim ha estado construyendo, porque cuando abandonó el templo de Shlomo en Yahezkel, en el capítulo 10 y 11, nunca tuvo la intención de regresar a ese lugar ni a un edificio hecho con madera y piedra. Yirmeyá en el capítulo 7 profetiza que el templo de Shlomo sería abandonado como hice con Shiloh. Cuando Elohim abandonó Shiloh, nació el nieto de Elí y Cabod, y su nombre significaba la gloria se ha ido. Su gloria nunca volvió a Shiloh, ni volverá a la Jerusalén terrestre. Ahora está construyendo y limpiando un modelo espiritual nuevo, más grande, hecho de piedras vivas, que ya no es una ciudad sangrienta, como, ¿no es cierto?, con base en el modelo anímico, el Adán primigenio. El segundo templo, que fue construido por Zorobabel, fue desmantelado piedra por Herodes el Grande y reemplazado por un templo más grande. El proyecto comenzó alrededor del 20 o 19 antes de la era común, continuó mucho después de la muerte de Herodes. Sí, recién se había completado cuando Yeshua lo limpió. El apóstol nos dice que se necesitaron 46 años para construirlo. Fe inestable. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacía. Pero Yeshua mismo no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no necesitaba que nadie les diera testimonio acerca de las personas, pues él conocía lo que había en el hombre. Parece que Yeshua hizo más de una señal milagrosa, un semello, una señal, ¿sí? En Jerusalén, en ese Pesaj en el que limpió el templo. Fue suficiente para que muchos creyeran en su nombre en algún nivel. Es probable que creyeran que él era el último mensajero del pacto descrito justamente en Malachía. Miren, yo envío a mi mensajero, Malach, a declarar el camino delante de mí. Y el Jadón que ustedes buscan vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero, Malach, ¿sí?, del pacto que ustedes desean ya viene, dijo Yahweh de los ejércitos. Sabemos que Yahanan el Bautista cumplió la primera parte del pasuk anterior, porque Yeshua declaró esto claramente en Matías 11. Por tanto, Yahanan era un mensajero de Mashiach. El segundo mensajero fue Yeshua mismo, ¿sí?, el Jadón, en quien residía la presencia de Elohim. Malachía no especificó qué pacto promovería el Mashiach, pero sabemos que su pacto era el nuevo pacto, no el antiguo. Esto está en Ibrí en el capítulo 12. El mismo Malachía era el mensajero de Elohim porque su nombre significa mensajero de Yahweh. Siendo este el libro final de las escrituras antiguas, Malachía estaba sentando las bases para la venida del Mashiach y su precursor, dándonos las señales y la evidencia por la cual la gente los reconocería. La limpieza del templo fue quizá la más importante de estas señales en lo que respecta al Mashiach mismo, pero Yahanan nos dice que Yeshua realizó señales, indicando múltiples señales que él no consideró oportuno registrar en su evangelio. Como de costumbre, estas señales dividieron a la gente porque algunos no creyeron, mientras que muchos otros lo hicieron. Fe débil.
Aunque muchos creyeron en su nombre, dice, ¿no es cierto? Yeshua sabía que su fe, pistis, es la palabra en griego, no se mantenía firme. Mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de Pesaj, muchos creyeron, dice, ¿no es cierto? Pero Yeshua mismo no confiaba en ellos. Fe, la palabra pistis, es un sustantivo en griego, ¿sí? En su forma verbal la gente creyó, por ejemplo, ¿sí? Es episteusan en su nombre. Sin embargo, Yeshua no confiaba y es pisteu en ello. Vemos que todas las palabras están relacionadas, ¿no es cierto? En otras palabras, Yeshua no tuvo fe en ellos porque conocía a todos los hombres y conocía su falta de fe. Comprendió que la fe puede ser débil hasta que se base en la palabra y haya tenido la oportunidad de madurar y dar buenos frutos. Al decirnos esto, Yahanan advirtió al lector que la gente sería inducida a volverse contra Yeshua al final de la historia. En otras palabras, aunque la gente sabía que muchos de los sacerdotes eran corruptos, que el templo necesitaba ser limpiado del ruaj del becerro de oro, al final pondrían su fe en la palabra de aquellos sacerdotes que condenaron a Yeshua. El Pasuk 25 explica la razón por la que Yeshua no podía confiar en la fe de la gente. Yeshua sabía lo que había en el hombre. ¿Quién era aquí ese hombre? Él era el antepasado común del pueblo, Adán. ¿Sí? El pecado de Adán trajo la muerte a todos los hombres, la cual se convirtió en la enfermedad incurable de todos los hombres a partir de entonces, y los hizo pecar individualmente. Yahanan dice que Yeshua conocía completamente la raíz del problema de todos los hombres, que se remonta al mismo Adán. No necesitaba que nadie le diera un doble testimonio para conocer el problema provocado por el pecado original. Yeshua también sabía que su propio destino lo llevaría al madero, por lo tanto entendió que sería traicionado por aquellos que antes habían profesado fe en él. Fe espiritual y anímica. Cuando Yahanan nos dice que muchos creyeron, es decir, tuvieron fe en su nombre, vemos que su fe era de calidad adámica. Adán fue hecho alma viviente, mientras que Mashiach fue hecho ruaj vivificante. Los que profesaban fe en Mashiach, en Yahanan 2, en este capítulo que estamos leyendo, poseían una fe basada en el alma, porque aún no habían sido engendrados de arriba. En otras palabras, su fe era una expresión del hombre natural, anímico, que se remonta a Adán. No se puede confiar en esa fe. La fe basada en el alma llega cuando el alma, o sea, la mente de un hombre, estudia un asunto y luego es convencida o persuadida por la evidencia física. Esto no es malo en sí mismo, pero es inadecuado cuando se convierte en la base de nuestra relación con Elohim. Elohim requiere mayor fe, fe que es un regalo de Elohim, dice Efesión. Tal fe se origina en Elohim y no en el hombre. Y la respuesta del hombre a ese don es la expresión de una verdadera fe basada en el Ruach, que es la única que puede salvar. La pregunta es cómo diferenciar entre fe anímica y espiritual. Esto es difícil, porque se parecen hasta que la prueba del tiempo y el fuego los distingue. La fe basada en el alma siempre falla al final, mientras que la fe espiritual nunca falla. Sin embargo, uno debe esperar el tiempo para cumplir con su llamado a fin de confirmar qué tipo de fe tiene un hombre. Kefa hizo una gran confesión de fe en Mateo 16:16 y Yeshua lo elogió. Poco tiempo después, Kefa reprendió a Yeshua por decirle que pronto tendría que morir y Yeshua lo llamó Hasatán. Esto fue solo una vista previa de la triple traición de Kefa y Yeshua en su juicio. Kefa lloró amargamente cuando su falta de fe fue expuesta delante de él, pero también cambió su vida para siempre de una manera positiva. En ese momento perdió fe, toda su fe en su hombre natural, lo que lo preparó para el don de la fe que estaba por llegar. Hay que perder la confianza en la carne para reemplazarla por la fe espiritual. La nueva fe de Kefa fue inquebrantable y resistió la prueba del tiempo, incluso cuando al momento de su propia crucifixión en Roma tuvo lugar en el año 67 de la era común. Bien, habiendo terminado, damos por encerrada la charla y en breve nos reunimos, hermanos. Shalom a todos.